Buenas noches. Estoy grabando en reemplazo, o esta grabación es el reemplazo de la clase del día viernes. Les pido disculpas que no pude. Perdón. Estoy tratando de hacer algunos arreglos. No pude darles la clase. Les pido disculpas. Pero vamos a cambiar aquí para que se pueda ver cómo estoy sola. Escape. ¿Cómo puedo hacer? Ya. Bueno. Les decía que esta es la clase en reemplazo de la del viernes. Estamos avanzando nosotros. Sigue ya para cerrar la unidad movimientos sociales. Básicamente nos hemos quedado viendo de la última clase, la anterior, en este cuadro del texto de García Linera y otros que mostraban los movimientos sociales para el 2010. Hay nuevas lecturas, pero los movimientos sociales como tales se han partidizado y eso ha hecho un cambio que no permite visibilizarlos de forma separada a su militancia partidaria, ¿no? Y eso tenemos que tener en cuenta, pero también tratar de no mezclar ambos aspectos. Entonces, esa lectura del 2010 de alguna manera nos muestra unos movimientos sociales que todavía no han sido, si se puede decir, cooptados por un partido político, por lo menos no tan abiertamente como luego se dio ya con el movimiento al socialismo, ¿no? Se ha ido dando con más fuerza cada vez. Bueno, voy a retomar ese cuadro para avanzar brevemente en qué otros movimientos nos faltaban, para hacer un comentario rápido de este cuadro, pero también para sintetizar. Luego voy a usar algunas diapositivas para plantearles algunas problemáticas que pueden ser analizadas de los movimientos, ¿no?, sociales, ¿ya? A ver, vamos a pasar a dónde están pues las diapositivas. Perdón, vamos a la lectura, quiero ir. Este es. Bueno, estuvimos viendo este cuadro en el que vimos hasta el CONAMAC, ¿verdad? Muy rápidamente, miren, al principio habíamos visto esto de la CIDOB, que estaba luego de la CSUTCB, ¿no? Y la CIDOB, la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano, es una organización de pueblos indígenas del Oriente, pero tiene, podríamos decir, otra organización paralela que en principio pertenecía a la CIDOB, pero que luego se separan, y es la CEPESC, ¿no? Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz. Entonces ustedes se preguntarán por qué esta organización se separa, y es un movimiento realmente separado de los pueblos indígenas del Oriente. Así es, lo que pasa es que son muchos pueblos indígenas los que se ubican en Santa Cruz, y en cierto momento ya, por lo que ellos mismos, sus dirigentes mismos decían, ya fue difícil la coordinación de acciones conjuntas, pero además son realidades en muchos casos muy separadas. Como algún rato les comenté, no tienen la misma situación que los pueblos de tierras altas, ¿no?, en términos de capacidad de movilización, en términos de organización, de condiciones materiales, monetarias, manejo cultural de ciertos aspectos urbanos, modernos, por ejemplo la escritura, el manejo legal. Son muy dependientes muchas veces de organizaciones, de instituciones, por ejemplo. A ver, permítanme un ratito.
Ya. Em, bueno, entonces la CEPESC, vamos a leer acá, la Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz se funda en el 95 como organización. Lo que nos interesa más es como movimiento, ¿no? Evidentemente tienen en común también la demanda de territorialidad y lo de las TCOs que también demanda la CIDOP, pero lo hacen por su lado, porque además ustedes saben que en Santa Cruz hay una estructura casi que de gobierno también, a nivel de gobernación, ¿no? Entonces ellos van a pedir casi similares proyectos y tiene que ver también con hacendados, madereros, ¿no? Como la CIDO, pero solamente en Santa Cruz, porque habían muchos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, lo mismo hacen sus movilizaciones. Ha habido al principio una articulación como movimiento, como marcha con la CIDO, con el tiempo se fueron separando, ¿no? Básicamente Santa Cruz es su espacio de movilización porque se mueven más en el entorno regional. Ahora, ellos están afiliados a la CESUTCB, ¿no? Entonces es una... no están, ¿cómo podría decir? No están afiliados a la CIDOB. La CIDOB es la instancia paralela de pueblos indígenas, pero ellos se articulan directamente a la CESUTCB, ¿no? Entonces, sin embargo, como les decía, las demandas son similares a todos los pueblos indígenas. Paso rápidamente a las 6 federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba, que sí se fundan en 1992. Aquí hay que hacer una aclaración que el texto tal vez no le da mucha importancia, que es que 4 de estas federaciones del Trópico son afiliadas directamente a colonizadores y 2 a la CSUTCB. Es decir, 2 se plantean como eh, organización de campesinos y 4 de colonizadores, ¿no? Y aquí hay una diferencia muy importante porque la organización campesina tiene una base, podríamos decir, más de occidente, ¿no? Un campesinado más quechua y mara, donde predominan esas organizaciones, ¿no? Mientras que colonizadores, como ya lo habíamos visto, básicamente son organizaciones que no necesariamente son originarias del lugar, se han ido asentando por asentamientos temporales, espontáneos o dirigidos, pero se han ido asentando, ¿no? Entonces hay esa división interna en las 6 federaciones del trópico, aunque por esta fuerza sindical que ellos tienen, esta especie de disciplina sindical, hace que se movilicen de manera conjunta, ¿no? Porque tienen la coordinadora de las 6 federaciones del trópico, ¿no? Esta coordinadora tiene una estructura muy, muy rígida, ¿no? Y genera, pues, yo creo que son los que más marchas, aparte de los pueblos indígenas, son los que más marchas han organizado, ¿no? Hay una estructura también que permite la movilización. Son los comités de autodefensa que se movilizan internamente, pero organizan también las marchas, ¿no? Los relevos. Ahora, se puede decir que la demanda principal como movimiento social evidentemente es el tema del... al principio era el cese de la erradicación, que cese también las políticas de cero coca, etcétera, que se fueron dando en los años 90 principalmente, ¿no? Incluso pedían que se anule la ley 1008, que se haga una ley más adecuada a Bolivia, pedían soberanía porque había mucha intervención de Estados Unidos mediante la DEA en el trópico de Cochabamba, ¿no? También sufrieron muchas intervenciones militares, policiales, ¿no? Porque instalaban bloqueos por las marchas, entonces hubieron persecuciones. Son aproximadamente unos 15 a 20 años que han vivido muy fuerte represión, entonces eso ha generado toda una generación, pero de gente que se ha hecho en el liderazgo en plena afronta al Estado, pero también hay una estructura que se ha ido creando tanto para resistir las erradicaciones, las intervenciones, como también estructura de movilización. Yo diría que esa estructura de movilización es la que los ha fortalecido como ya no solamente para resistir las erradicaciones, sino
para demandar al Estado, para estructurarse como partido político que puede movilizarse colectivamente, ¿no? Como una masa social. Y no solamente en el Chapare, sino tienen una fuerte influencia en Cochabamba, en Santa Cruz y en La Paz, mediante la movilización, ¿no? Entonces, el otro aspecto que hay que decirlo es que tienen una tendencia o una inclinación más quechua, ¿no? Por su composición social, pero no es una influencia quechua, podríamos decir, tanto de Oruro como de Cochabamba, no tanto así de Potosí, ¿no? Sí están presentes, pero mayoritariamente es de los valles al trópico que se han ido. No es tanto así que, digamos, se han ido del altiplano al trópico, que eso es mucho más difícil. De zonas de valle han tendido a migrar hacia el trópico. Entonces, por ejemplo, gran parte de las movilizaciones, las asambleas se tienden a dar en quechua o mezclando el quechua con el castellano. Aquí un error de los investigadores es que mencionan que solamente están afiliados a la CSUTCB y, como les acabo de explicar, también están afiliados una parte de sus federaciones a colonizadores, ¿no? Entonces hay veces hay una disputa, ¿no?, entre las dos instancias. Lógicamente la CSUTCB es mucho más grande que colonizadores, ¿no? Pero bueno, también colonizadores ha crecido justamente por la fuerza de las federaciones del trópico. Paso rápidamente a la Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas, a COFECAI, que es como una suborganización de la CSUTCB y también de colonizadores, ¿no? Son campesinos, pero aquí es una organización de carácter regional. Y se puede decir que junto a ADEPCOCA son la organización base de los Yungas. Son también de carácter rural, pero están más en el trópico de La Paz, ¿no? Entonces yo he visto más principalmente en acá que tienen una estructura organizativa sólida, pero con una base social que no los apoya tanto, ¿no? Es un poco más débil que el mismo ADEPCOCA, entonces está como que subsumido a ADEPCOCA y tal vez últimamente al gobierno. Entonces lo que solía hacer es prestar apoyo, afiliarse o aliarse con otras organizaciones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, COFECAI, o no tanto hoy en día, hace unos 2, 3 años, estaba muy vinculada principalmente a los municipios, ¿no? Porque como estructura campesina, como sindicato campesino, lo que tiende a pedir es más proyectos para sus afiliados. Entonces, sus mecanismos de presión no necesariamente son marchas. Va a salir a marchas cuando así lo requieran la CSUTCB o bien colonizadores. Como movimiento, ¿no? Pasemos a la Federación de Mujeres Bartolina Sisa. En este caso, yo diría que es la única instancia organizativa, incluso a nivel nacional, la única estructura de organización de mujeres a nivel nacional, y son campesinas. No hay otra estructura, ¿no? Ni siquiera podríamos decir, de obreras, por ejemplo, o un movimiento, una organización de mujeres a nivel nacional. Esto es mujeres campesinas, tal como lo dicen, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer una investigación con esta estructura, con este movimiento. Yo pienso que se ha fortalecido mucho a partir de que, por ejemplo, en las 6 federaciones del trópico, y también, sí, principalmente en las federaciones del trópico, se ha generado una estructura paralela, una estructura organizativa. Así como hay 6 federaciones del trópico, hay 6 federaciones de mujeres campesinas del trópico. Cada federación tiene su paralela y en todos los niveles, y lo mismo se ha dado en la estructura de la CSUTCB, ¿verdad? La Tupac Katari tiene sus Bartolinas, ¿no? Entonces se ha desdoblado de alguna manera. Ahora, el por qué se ha desdoblado habría que preguntarse, ¿no? Hay muchos factores. Tiene que ver con el grado de politización, las oportunidades de participación política, sí, pero principalmente para cobrar más
volumen, más presión social por el número, ¿no? Y de alguna manera reproducir más, en mayor cantidad, la cantidad de organizaciones que negocian y presionan. Y cobraron más fuerza cuando, en el caso del trópico, las marchas se hacían pues de manera conjunta. Pero resulta que antes de que se forme la Federación de Mujeres del Trópico, o las federaciones del trópico, salían en marcha conjunta, pero gran parte eran mujeres, más de la mitad solían ser mujeres. Entonces, y ahí nace si podríamos decir, la necesidad, la idea de hacer otra organización de mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque también se ve que las mujeres tienen otro tipo de posibilidades de presión, sensibilizan más a la población. Usualmente las mujeres van con niños, ¿no? Y se las toma como más vulnerables, ¿no? Por lo tanto, despiertan más sensibilidad en la población. Entonces se asume que hacer, por ejemplo, una marcha de mujeres sensibilizaría más a la opinión pública, y eso fue lo que usó el Trópico de Cochabamba desde sus federaciones, ¿no? Entonces, no es que habían demandas específicas como mujeres siempre, sino como mujeres que representaban a sus familias, ¿no? Ahora, en el occidente, marchas de mujeres estrictamente casi no las vimos, ¿no? Entonces, un movimiento social estrictamente de mujeres, relativamente podríamos decir que sí existe, y digo relativamente porque son bastante dependientes aún de las resoluciones y decisiones de sus estructuras superiores y sus estructuras paralelas, ¿no? Y esto lo vi yo con mucha claridad, y es tan difícil tener ese grado de autonomía, de independencia como organización, tanto en el nivel de las provincias, las centrales, subcentrales, porque las mujeres son subestimadas en su capacidad de liderazgo, de dirección, como también en los niveles más altos, ¿no? Las mujeres tienden a tener que masculinizarse, tienden a ser las mujeres que son viudas, solteras o madres solteras, separadas, son ellas las que logran ser dirigentes, ¿no? Pero es muy raro que una mujer que tiene esposo e hijos tenga el apoyo de su propia pareja, de su familia para que sea dirigente, o que otros de sus compañeros le dejen ser dirigente, ¿no? O sea, si la mujer ha logrado estos espacios de movilización, de organización, es porque está en una condición todavía subalterna y simplemente está apoyando. Así es considerada la presencia de la mujer, ¿no? De todas maneras, es una estructura gigantesca, tienen capacidad de movilización y de convocatoria, aunque en cierta forma es muy limitada, ¿no? Pero bueno, finalmente influyen de alguna manera, ¿no? Eh, Creo que el movimiento Sin Tierra es el último. Ah, no, tenemos la coordinadora del agua. Bueno, en el caso del movimiento Sin Tierra es muy llamativo porque en Bolivia el movimiento Sin Tierra a momentos surge y otros momentos desaparece. Es como que no tenemos, ¿no? En este momento del 2010 los autores dicen hay dos líneas separadas, es como organizaciones paralelas del MST, ¿no? El más fuerte yo diría en Santa Cruz, ¿no? Pero hay otro movimiento Sin Tierra que se orienta más hacia, podríamos decir, hacia Occidente, ¿no? Entonces la toman, o por lo menos van buscando espacios de tierras o haciendas, tierras sin uso, sin función social y económica. En el oriente, principalmente en Santa Cruz, ¿no? O bien en La Paz, en zonas de altiplano o valles, haciendas, ex haciendas. No sé si escucharon ustedes de la hacienda Collana, por ejemplo, que era de la familia de Jimena Iturralde, que era la esposa de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Ese fue uno de los casos más sonados porque el Movimiento Sin Tierra, o parte del Movimiento Sin Tierra, que tienen sus filiales en todos los departamentos, tomaron esa hacienda, ¿no? Pero fueron luego apresados sus dirigentes, perseguidos, etcétera, porque el comportamiento del Estado también es muy incierto, perdón, muy incierto en el sentido de que a momentos respaldan
las acciones del movimiento Sin Tierra, sus demandas, pero cuando ya toman acciones, como tomar una hacienda como esta que les digo de la hacienda Collana, pues pueden detener a los dirigentes, porque la Constitución dice que la ley, la Constitución protege la propiedad privada, y un movimiento sin tierra básicamente está afectando una propiedad privada, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque la Constitución dice, ¿no? El Estado garantiza la protección a la propiedad privada, pero la ley INRA, por ejemplo, dice la tierra solamente podrá ser revertida en caso en que no cumpla la función social y económica, ¿no? Entonces, por no cumplimiento de función social y económica, el movimiento Sin Tierra toma tierras, ex haciendas, lugares abandonados, ¿no? Y se asienta. Pero los dueños, cuando aparecen, pues interponen un amparo constitucional, ¿no? Y entonces ahí hay todo un dilema, ¿no? Y lamentablemente la tendencia es a que los dirigentes o quienes han tomado sean acusados básicamente de allanar la propiedad privada, entonces ya se les hace procesos, etcétera. Probablemente por eso que, o sea, más se protege la propiedad privada que estas tomas, es que el movimiento Sin Tierra es muy débil, ¿no? Entonces lo que tiende a suceder, más que como movimiento, es a negociar, ¿no? Es a negociar la dotación de tierras, constantemente presionar, como una especie de condicionamiento. Si no nos dan tierra, vamos a empezar a hacer tomas, vamos a empezar a hacer tomas. Y entonces también reciben muchas acusaciones de que ellos se apropian tierras que luego sus dirigentes se las apropian o las revenden, ¿no? Se hace un mercado de tierras al interior del movimiento Sin Tierra. Hay una serie de acusaciones ahí, diversas, ¿no? Como movimiento así autónomo no se lo ve, porque tiene que ver justamente con esta lectura de que es legal o es ilegal hacer lo que ellos hacen, ¿no? Pero tienen mucha influencia de la experiencia brasilera, que en nuestro continente es muy fuerte, ¿no? Finalmente, la organización de regantes o la coordinadora del agua, que este ha sido un movimiento espontáneo, ¿no? Los regantes. Más antes tenían una organización, si podríamos decir, con fines más de control del agua, del acceso al recurso, pero no era un sindicato, ¿no? Era como una especie de un cargo económico, ¿no? Para cubrir una necesidad, pero tampoco estaba articulado entre varias comunidades. Es la ley del agua del año 2000, este intento de privatización que ha generado la necesidad de formar una estructura, además de movilización, no solo como organización, sino de movilización. En este caso, primero ha surgido o se ha formado como organización para presionar, movilizarse, y luego recién ya forman una estructura organizativa más sólida, ¿no? Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, podemos verlos casi no. De hecho, el mismo Óscar Olivera, que era su dirigente, por su apoyo o retiro, primero que estaba con el MAS, luego se retiró, luego estuvo con otras candidaturas, entonces desgastan este tipo de situaciones a la organización y por lo tanto a la posibilidad del movimiento de tener futuras acciones, ¿no? En cierto momento tuvo mucha influencia desde Cochabamba, principalmente los regantes, ¿no? Que se han afiliado, se han articulado con otras organizaciones, ¿no? Pero fue solamente en función a ese riesgo de la privatización del agua, nada más, ¿no? Bueno, hasta ahí podríamos decir, se puede ver el papel de las organizaciones sociales. Vamos a otro aspecto más, por favor, a verlo.
Espero que ya puedan ver la diapositiva que les estoy presentando. En esta síntesis que está en la diapositiva, podríamos decir, desde lo rural podríamos ver que los movimientos sociales pueden ser caracterizados como de tres tipos: movimiento campesino, movimiento indígena y movimiento minero, ¿no? Dentro del movimiento campesino podríamos situar principalmente la CSUTCB, la Organización de Interculturales, las Bartolinas, como movimiento campesino, bajo el concepto campesino que hemos hablado de pequeño propietario o mediano o gran propietario de tierras, ¿no? Pero principalmente campesino, ¿verdad? Y que vive de esa tierra, trabajando esa tierra, ¿ya? También tenemos al movimiento indígena, donde podemos situar a la CIDOB, a la Central de Pueblos de Santa Cruz, ¿no? Pueblos indígenas de Santa Cruz, a la CONAMAC mismo. Bueno, todos ellos se refieren a sí mismos como indígenas, no como campesinos, ¿no? Bueno, y en el texto que les leía no está una organización de mineros, pero hoy en día, por ejemplo, las cooperativas forman un movimiento muy fuerte, ¿no? El Fedecomín, más que Fencomín, aquí estamos mal, ¿no? Deberíamos decir Fedecomín, perdón. Ay, ¿qué dice? Fedecomines, ¿no? La Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia. Entonces, ellos, Fencomín es la Federación Nacional. Pero bueno, estas organizaciones de mineros también son muy fuertes, son muy numerosas, aunque ahí hay un cruce porque hay población que pertenece a campesinos y al mismo tiempo está como parte de las cooperativas mineras, ¿no? Porque los centros mineros o los nuevos centros mineros, estamos en un auge ahorita, por ejemplo, del oro, pertenecen a las dos organizaciones, ¿no? Pero a la hora de movilizarse, el eje articulador es su organización en la que están inscritos sus intereses, porque lo que aglutina usualmente el interés de la organización son los intereses materiales, monetarios, porque obviamente es la fuente de sobrevivencia de las familias, ¿no? Entonces podemos ver aquí, casi todos usan las marchas, los bloqueos, ¿no? Marchas y bloqueos es lo más común. En algunos casos el movimiento campesino usa los cercos, pero requieren mucha capacidad de convocatoria, ¿no? Las demandas también tienen que ver en los dos primeros casos principalmente con tierra y territorio, y afecta a las normas, la ley de la hoja de coca, la ley INRA, la ley de recursos naturales, ¿no? Y en algunos casos piden proyectos, ¿no? Incluso los mineros piden los ciertos cambios de norma. Esa es la vinculación con el Estado, las normas, las políticas, los derechos, ¿no? Entonces se ha hecho una especie de cultura política el demandar, ¿no?, al Estado, ya sea el cambio, la orientación de una política pública. Vamos a cerrar esta unidad con el tema contradicciones que internamente tienen los movimientos sociales, ¿ya? Por un lado, un movimiento social o varios movimientos sociales, no necesariamente en su interior o hacia afuera, al relacionarse con otros o al tener relaciones internas entre sus miembros, en los procesos de deliberación o relacionamiento con otras organizaciones, no necesariamente van a apuntar a una relación equilibrada. Puede que discursivamente sí se lo señale así, pero en la práctica, como toda relación social, siempre hay un desequilibrio de poder, pues unos son los que influyen más, o como se dice vulgarmente, los que mandan, los que deciden, y otros son los que siguen esa línea, ¿no? Entonces hay una negociación de intereses.
o en las mismas deliberaciones hay un análisis, pero no todos tienen las mismas condiciones para influir en las decisiones, ¿no? Por un lado, esa es una contradicción interna. Se pide al Estado un tratamiento equilibrado, por ejemplo, para todos, ¿no? Sin embargo, en sus mismas relaciones internas o con otros sectores no existe una relación equilibrada. ¿Por qué? Porque socialmente no es posible lograr el equilibrio total, ¿no? No es como pesar dos arrobas, digamos, una arroba de zanahoria y una arroba de papas pesan lo mismo, ¿no? Por más que varíen aparentemente en cantidad. No es lo que suele suceder al interior del movimiento social. Hay muchas variaciones. Otra contradicción. Usualmente, bueno, no es que usualmente, últimamente los movimientos sociales tan numerosos que tenemos en nuestro país tienden a a tomar en consideración la aspiración política. Y un momento en que se vuelven ya no movimiento social, sino movimiento político que busca cambiar o llegar a controlar el poder, ya la tendencia es que tiende a dejar de ser movimiento social. Se queda dentro del ámbito político y pasa a lo partidario. Entonces pareciera ser, la teoría misma dice eso, que ya no puede volver para atrás a ser solo un movimiento social. Se queda como movimiento político o como estructura partidaria, ¿no? Y le es difícil llegar a ser otra vez solamente una instancia de aglutinación de intereses y por lo tanto defensa de esos intereses, ¿no? Lucha por esos intereses. No, ya es una aspiración por controlar el poder político y por lo tanto definir ya no para su sector, sino para toda la sociedad ya. Y muchas veces al pretender decidir desde sus intereses, los intereses del resto de sectores, del resto de la sociedad, pues hay muchas contradicciones porque un solo sector no va a poder aglutinar los intereses de todos, ¿verdad? Muchas veces los intereses de un sector son contradictorios a los intereses de otros sectores. Entonces el movimiento social como tal tiene sus límites en gran medida en esa estructura, en esa aspiración política. No quiero decir que esté mala que tenga aspiraciones políticas, sino quiero decir que tiende a tener ese límite, ¿no? Porque luego de que es poder político, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Ya no es movimiento, ¿no? Ya no requiere ser movimiento, de hecho, ¿no? Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en gran medida con Alcam, ¿no? Se articularon varias organizaciones, pero llegado el momento ya se volvió una estructura casi que burocrática, que tenía que aprobar proyectos, políticas, etcétera, y ya se desapegan de las demandas del movimiento, porque tienen que pensar en todos, pero están pensando desde su sector. Y ahí hay muchas contradicciones. O bien piensan en todos, o bien piensan en su sector, ¿no? Es difícil articular los dos niveles. Otro aspecto de lo que se puede analizar en términos de problemáticas o contradicciones de los movimientos sociales, en el caso boliviano principalmente. Esta autora, Spivak, una hindú, Gayatri Spivak se llama, ella tiene un texto llamado ¿Puede hablar el subalterno?, ¿no? Y ella plantea que los sectores, o sea, de su texto vamos a extraer algunas cosas, ¿no? Por un lado, el subalterno, en el caso, por ejemplo, un indígena, un campesino, para ser subalterno vive en ciertas condiciones de subalternidad. Y dice ella, muchas veces los líderes, los dirigentes, a medida que van transitando en su condición de dirigentes, van dejando de ser subalternos, ya no tienen esa condición de subalternidad, ¿no? Porque alguien es subalterno porque precisamente no puede hablar, no puede expresar sus necesidades, no le permiten, esa es su condición de subalternidad. Entonces, cuando un líder, un dirigente, va quedándose en esa condición de liderazgo, empieza a vivir con ciertos privilegios, empieza a dejar de ser subalterno, ¿no?
ya no está hablando el subalterno. Puede estar hablando a nombre del subalterno, pero no está hablando ya el subalterno porque ya ha dejado de ser. Lo mismo que el intelectual muchas veces piensa que por hablar a nombre del subalterno y decir nosotros, él es uno más de los subalternos. Y eso es algo artificial, dice Gayatri Spivak, ¿no? Porque la subalternidad requiere ciertas condiciones de vida. Pero además el subalterno realmente es consciente de su condición de subalternidad. No será necesario primero, dice Spivak, no será necesario que primero sea consciente de su situación de subalternidad, porque hay subalternos a los que tú accedes y ellos no son conscientes de esa condición, ¿no? Entonces, puede estar conforme con su situación y normalizarla, naturalizarla y aceptarla, esa condición, y no verla como subalternidad, porque parte de la subalternidad es esa aceptación, esa normalización, ¿no? Entonces alguien que dice, claro, yo soy campesino y por lo tanto yo soy pues inferior, no puedo pensar igual o no puedo proponer lo mismo que aquel otro. Entonces asume su subalternidad y naturaliza su condición de inferioridad, lo asume el sujeto como si fuera normal, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea Spivak. Sería contradictorio decir, como muchos intelectuales, como muchos líderes, personas que provienen de ese origen, pero que ya no son subalternos, como muchos piensan, el subalterno ahora es hora de que hablen, se dice, ¿no? Ahora es hora de que hablen los campesinos o los indígenas, diríamos en nuestra realidad boliviana, pero en realidad ese indígena, ese campesino que está hablando, ya no tiene una condición de subalternidad, está viviendo en otras condiciones materiales, ya de hecho usualmente para romper con esa subalternidad ha tenido que dejar de ser subalterno, ¿no? Para poder hablar a nombre de. Entonces es como un juego doble, ¿no? Una espiral, que entonces ¿quién va a hablar a nombre de él o cuándo va a poder hablar él? No, pues los sujetos tendrían que primero hacerse conscientes de su subalternidad y nadie podría hablar a nombre de ellos si no son ellos mismos. Y al mismo tiempo que empezarían a hablar ellos mismos, de alguna manera estarían dejando de ser subalternos. Eso sería tal vez lo correcto, dice Spivak, la única opción, ¿no? Voy a otra contradicción ahora. Perdón, a ver, voy a ver la hora. Bueno, otra contradicción. En estos ejemplos que les puse de casos en que los movimientos sociales han tendido a tener paralelismos, ¿no? Paralelismos, organizaciones cooptadas por un partido u otro, o por instituciones, por ONGs, por iglesias. En muchos casos es visto como algo negativo, ¿no? Y se dice, bueno, teóricamente, que lo ideal, estamos idealizando entre comillas, es que la organización sea autónoma, sea independiente. Y esa sería una ventaja. Pero muchas veces el proceso de politización se da justamente por la articulación, incluso si se puede decir, entre comillas, por esa cooptación, por ese acceso a lo político o a otros espacios, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde la autonomía, la independencia es algo que ayuda o perjudica al movimiento, ¿no? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, ha habido alianzas entre organizaciones, como les digo, o con iglesias, por ejemplo, y ya empiezan a adoptar ese discurso, esa narrativa, ¿no? De esa instancia que los está apoyando o a la que se han unido, ¿no? Entonces se les critica, pero son dependientes de tal o cual institución o organización o partido político. Entonces, ahí tal vez lo que está faltando justamente es analizar hasta dónde es necesario ser independientes, ser autónomos, ¿no?
discursivamente sí se lo reivindica constantemente, pero en la práctica el mismo movimiento muchas veces ve la necesidad de unir sus fuerzas o recibir apoyo de otras instancias, ¿no? Entonces, es una condición, una limitante política. ¿Qué es autonomía? ¿Hasta dónde debe llegar o puede llegar? ¿Realmente todo el tiempo tiene que ser autónomo? Habría que preguntarse, ¿no? Eso es lo ideal, cierto. Pero ¿es posible que en toda su trayectoria la organización sea realmente autónoma? ¿Y por qué entonces piden apoyo, piden alianzas, ¿no? ¿Y qué le significa eso al movimiento? ¿Qué sacrifica en esa articulación? Habría que preguntarse, ¿no? Ahora, veamos otro aspecto. Hay otro aspecto, ¿no? La elitización y burocratización del movimiento. Algún rato les explicaba que una cosa es la estructura organizativa, donde están los dirigentes que, por ejemplo, les toca por turno y rotación hay veces, ¿no? Por votación, por aclamación, por urnas, por lo que sea, pero están como dirigentes. Pero mientras ese colectivo es un movimiento, muchas veces surgen liderazgos carismáticos, diría Weber, ¿no? Es decir, que tienen cierto carisma, cierta capacidad de dirigir, de convencer, de articular, de unir, ¿no? Y ya sea esos dirigentes que están a la cabeza o ya sean estos líderes, tienden a convertirse en una élite por la que pasan todas o deben pasar todas las decisiones, ¿no? Una instancia y otra instancia y otra instancia, y se crea ya una burocracia del movimiento, una élite por un lado que siempre está informada frente a una base que no todo lo conoce, ¿no? Y una élite y una burocracia, porque realmente o sea, la base ya no es suficiente para decidir. La cabeza, pues dicen, debe decidir por dónde se va, si se negocia o no se negocia, se acepta o no se acepta tal cosa, si se continúa o no el movimiento. Tiende a elitizarse y eso es lo que tiende a desgastar a los movimientos sociales. Pero eso es algo inevitable, no hay movimiento que no se haya desgastado por este grado de elitización y burocratización, porque si no, lo otro sería que todos deciden al mismo tiempo y también se desmoviliza el movimiento, porque no hay articulador. Se supone que esa élite también es un eje articulador, ¿no? Entonces es parte, ahí sí podríamos decir, de forma natural se elitiza, se burocratiza el movimiento. Otra de sus problemáticas del movimiento. Hay otro aspecto más, varios, bueno, ya voy avanzando en ellos, ¿no? En un movimiento social, ¿qué es lo ideal? ¿Lo tradicional o lo nuevo? ¿Debe innovar o conservar lo que siempre ha hecho en un movimiento? Si sale el movimiento o deciden movilizarse, lo mejor es mantener esa, ¿cómo le llaman? Ese conjunto de mecanismos o medidas de presión que siempre han usado, o tiene que innovar, ¿no? Desde las formas de demandar, presionar, etcétera, ese repertorio de acciones del que habla Charles Tilly, ese repertorio tiene que mantenerlos, conservarlos o tiene que innovarlos. Parte del conservadurismo en el movimiento, que es lo que tiende a suceder, ¿no? Porque también quieren generar el movimiento, el colectivo quiere generar cierta identidad. Parte de eso, por ejemplo, es el caudillismo. Por eso es que no se quiere cambiar al que es el líder nato, ¿no? Porque ese es nuestro símbolo, ya se lo vuelve un símbolo, ya se lo vuelve como un objeto al sujeto, ¿no?
parte de ese conservadurismo es el machismo, que son los varones los que deciden, los que definen, ¿no?, las acciones, los que mandan, o los líderes naturales, ¿no? O son los adultos los que siempre deciden, los jóvenes los que obedecen, las mujeres obedecen, las bases obedecen, ¿no? Porque no saben prácticamente, se los infantiliza, ¿no? Y los movimientos sociales pareciera que más bien al pedir cambios fueran innovadores, fueran impulsores de la transformación de la sociedad, pero internamente son estructuras muy conservadoras. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Son estructuras conservadoras porque justamente se basan en lo que usualmente hacemos. Ya hay procedimientos, ya hay procesos, ya hay simbolismos, hay identificadores de lo que se suele hacer como un movimiento. Entonces, la innovación es muy complicada, es riesgosa, difícilmente se la asume, ¿no? Entonces, dentro del repertorio de lo que se conoce, usualmente quieren moverse, ¿no? Esa es otra característica, pero puede ser un problema, porque quienes siempre son relegados, las bases, las mujeres, los jóvenes, pueden tender a dispersarse, cansarse, retirarse, dejar de apoyar, dejar de militar en relación al movimiento. Es desgastante, ¿no?, ese conservadurismo en los movimientos sociales, ¿no? Otra contradicción. Hay en todo movimiento social, bueno, y aquí no puedo decir organización, sino principalmente movimiento social, existen sectores excluidos y también invisibilizados, ¿no? Si bien hay una élite, si bien hay caudillos, ¿no?, hay una base, un núcleo fuerte, existen quienes hacen, como se podría decir, las veces de relleno, ¿no? Pero el movimiento tiene que hablar a nombre de todos y tiene que decidir para y por todos, porque supuestamente está defendiendo los intereses de todos. Entonces, no es lo más democrático que se podría decir un movimiento social necesariamente, es de quien, la teoría, las investigaciones muestran eso, ¿no? Es de quien hable más fuerte, de quien tenga más acceso a información, va a estar en manos de ellos el movimiento, ¿no? De quien tenga más capacidad de liderazgo y sea reconocido, porque también hay liderazgos que tienden a ser relegados, desconocidos, porque hay veces son amenazas de la élite, para la élite, ¿no? Entonces ahí también puede pertenecer un liderazgo naciente, puede volverse relegado, excluido, invisibilizado. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo la conservación del liderazgo ya reconocido. Entonces, internamente también hay una pugna, ¿no? Y esto tiene que ver con la siguiente contradicción, que como les decía, el movimiento social no es necesariamente el espacio más democrático, ¿no? Muchas veces en su interior, más bien lo que germina es mayor intolerancia, la menor posibilidad de apertura a otras formas de pensar, porque para movilizarse tienen que cerrarse en torno a una forma de pensar única y hasta hay veces en torno a un liderazgo único, porque eso les va a dar cohesión. Si fueran abiertos, pues todo el mundo sería líder, todo el mundo plantearía lo que hay que hacer y no habría un elemento unificador. Entonces tiene que creer en el liderazgo de alguien y eso los convierte en un espacio intolerante. Es parte del ser movimiento social y lo pueden analizar en el ejemplo de cualquier movimiento. Por eso es interesante que cada uno algún rato estudie un movimiento, aunque sea pequeño, alguna organización pequeña. Se van generando estas contradicciones. Finalmente, todo movimiento tiene internamente siempre polarizaciones de diferentes tipos, más de una usualmente, algunas circunstanciales, otras de carácter más estructural y permanente. Al interior de todo movimiento y toda organización social siempre va a surgir estas diferenciaciones internas que se vuelven polos. En pugna hay veces más de dos, ¿no?
izquierda, derecha, la clase trabajadora, la clase empresarial, los indios versus los mestizos, los varones versus las mujeres, los adultos versus los jóvenes, los nuevos versus los antiguos, los orgánicos, los no orgánicos, los invitados, los no invitados, Oriente versus Occidente. Todo espacio social genera sus polarizaciones, sus contradicciones sociales internas. ¿Qué puede ser? ¿Por qué la coexistencia social, aun cuando sea organizada y para cuidar las necesidades, por qué presenta estas contradicciones? Miren, con todo lo que hemos hablado, llámese CSUTCB, llámese colonizadores, llámese CONAMAC, SIDOP, Movimiento Sin Tierra, los regantes, podríamos encontrar estas contradicciones en todos ellos, porque es parte de la coexistencia, la vida social. Hasta en una familia se dan estas contradicciones, estos aspectos. Son netamente sociales. Esta es si se puede decir, la crema y la nata de la vida en sociedad. Por eso será que muchas veces el sujeto prefiere estar solo y no vivir en organización, no movilizarse. Cuando te movilizas, tienes que estar dispuesto, o si no eres parte de la élite, a seguir lo que la élite diga, aun cuando no sepas por qué y para qué. Estar dispuesto a hacer una especie de creencia inalterable, ¿no?, en lo que digan, ya, y a creer en lo que te digan y a hacer lo que te digan, porque si no el movimiento no existiría. Por eso es que los movimientos tampoco tienen mucha duración, tienen estas contradicciones, y todo movimiento social que lo estudiemos, no existe uno que se salve, ¿no? Todos pasan por estos, incluso debe haber otras. Estos son los que yo, desde la investigación y desde la lectura, podría identificar, ¿no? Miren, son 9 tipos de contradicciones, pero están en todos los movimientos sociales. Si surgiera, les puse el ejemplo de este movimiento espontáneo por los Simpson, ¿no? Si ese movimiento pretende continuar y si hiciera algo más frecuente, empezarían a surgir estos aspectos. En primer lugar, en un movimiento social no todos son iguales. En segundo lugar, no todos participan por igual, no van a poder participar por igual, ¿no? En tercer lugar, aquí hay quienes mandan y quienes obedecen. Y en cuarta, para lograr algo tenemos que aceptar esas reglas y tenemos que movernos en esa línea, ¿no? Entonces, son esas contradicciones las que, permítanme, son esas contradicciones las que nosotros deberíamos visibilizar, ¿no? Deberíamos visibilizar sin idealizar ni la organización ni el movimiento. ¿Y qué sucede? Muchas veces cuando nosotros somos parte de, miramos desde dentro. Entonces el otro movimiento o el otro al que le estamos interpelando, con el que estamos en conflicto o con el que nos estamos aliando, vamos a juzgarlo en torno a nuestros intereses, porque nosotros somos parte de. Y a eso se refiere lo de objetividad, ¿no? No es que uno se deshace, sino que para estudiar algo, tú no tienes que pertenecer. Aunque pertenezcas, hacer de cuenta que no perteneces, para que veas estas contradicciones en tu propio movimiento, pero no porque tú estés en contra del movimiento, el otro movimiento o tu propio movimiento social, tu propia organización o la otra organización social. No porque estés en contra, porque quieras perjudicar, no. La sociología, como toda disciplina, busca tomar estos distanciamientos y en función a ello analizar esas realidades,
¿no? Analizar esos comportamientos, esas formas de pensar. Y sí sabemos que en todo espacio social surgen estas contradicciones. En todo espacio social hay esta pugna, esta construcción de jerarquías, diferenciaciones sociales, culturales, económicas, políticas, ¿no? Y así se da no solamente en Bolivia, ¿no? Pero la particularidad del caso boliviano, y ahí tal vez radica lo de la problemática rural en torno a los movimientos sociales, la particularidad es que tenemos fuertes movimientos, o sea, una fuerte cultura de la organización y de la movilización y de la protesta. Una cultura muy fuerte, pero también en esa cultura existen invisibilizados, excluidos, ¿no? Entonces, y tenemos cúpulas, y tenemos élites, tenemos burocracias y tenemos procesos de cooptación, tenemos liderazgos, tenemos elementos conservadores, pugnas por renovar también, ¿no? Y en todo lado están los intereses de por medio, o sea, no hay alguien que no tenga intereses, que no esté hablando a nombre de sus intereses, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser capaces de identificar esas problemáticas. Bueno, esto va a ser más o menos 1 hora de clases, yo creo, de todo lo que les estoy hablando. Ahora les pongo algunas preguntas, ya que estamos cerrando la unidad. Les pongo algunas preguntas que van a ir seguramente al cuestionario de la unidad y que ustedes podrían ir reflexionando, ¿no? Por una parte, yo les pregunto, ¿qué es un movimiento social? ¿Qué diferencias tiene con una organización social? Esta parte conceptual la hemos trabajado, ¿no? Y con bastante detalle. Por otro lado, quisiera que me describan algún tipo de movimiento social de carácter rural que en los últimos 5 años, pondremos los últimos 10 años se haya visto, para que no les interrumpa el tema de la pandemia, ¿no? Y quisiera que me analicen algunas contradicciones de ese movimiento social de carácter rural, ¿no? Es decir, queda fuera magisterio, FEJUVE, COR, ¿no? Rural, estamos en problemática rural, ¿no? ¿Qué contradicciones ven en ese movimiento social? ¿Qué problemáticas identifican? ¿Ya? Bueno, eso en función a la unidad, y estas preguntas se las pongo para que, porque la siguiente clase yo ya voy a pasar a la otra unidad y me tengo que asegurar de que vean esta clase, así como me trato de asegurar con la lista de que estén en las otras clases. En esta clase no tengo forma de asegurarme que lo vean, entonces prefiero introducir ya las preguntas que les he planteado, ¿no? La parte conceptual, ¿qué es un movimiento social? ¿En qué se diferencia de una organización social? Describan, analicen un movimiento social de origen rural y, tercer lugar, en ese movimiento social identificado, analicen contradicciones que pueden ser del tipo que les he mencionado, así como puede haber de otros tipos, ¿ya? Eso para el cuestionario de esta unidad, y con eso nosotros estaríamos cerrando ya la unidad, ¿no? Vamos a pasar ya al pensamiento social sobre lo rural. Es una unidad larga, ¿no? En contenido, pero una unidad interesante también. Vamos a analizar otros aspectos, pero aquí es ver a la gente movilizada, presionando en las calles, en las marchas, en los caminos, en los bloqueos, sus movilizaciones, o enfrentados hay veces con la policía, con los sectores. Eso es un movimiento social, ¿no? Van a disculpar el ruido, yo vivo cerca aquí del centro, entonces hay ese ruido de la calle. Bueno, con eso termino la clase. Ha sido 1 hora exactamente. Yo creo que no es mucho problema de ver la clase. Hasta luego a todos. Como detengo aquí.